Viernes 8 de noviembre de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediador en los diálogos entre la CONAIE y el gobierno. ¿El movimiento indígena incumplió el acuerdo? ¿Qué viene después de un diálogo sin reconciliación? También nos acompañará Henry Moreno, asambleísta independiente por Pastaza. El veto al Código Integral Penal, el comiso a los corruptos y el proyecto económico urgente, todo en manos de la Asamblea. La Constitución contradice estatutos internacionales sobre el decomiso de bienes. ¿El legislativo alcanzará a debatir el proyecto de crecimiento económico o pasará por el Ministerio de la Ley? También estará Janine Cruz, asambleísta por el movimiento Creo, miembro de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. ¿Cómo quedarán los nuevos requisitos para designar al fiscal y al contralor del Estado y los nuevos parámetros para la distribución de recursos a las prefecturas? Lo analizaremos. Policías describieron agresiones de manifestantes en las protestas de octubre ante la comisión legislativa que investiga esos hechos. En contraste con los fuertes testimonios, hubo legisladores que recordaron que la cifra de heridos del lado civil superó los 1000. Con custodia de guías penitenciarios llegó Jofre Poma, asambleísta del correísmo, a la comisión legislativa que investiga las manifestaciones de octubre. Poma fue detenido y es enjuiciado por paralización de un servicio público al ingresar a las instalaciones de Petroecuador en Sucumbíos. Nosotros tomamos la decisión de entrar a tranquilizar, a tratar de evitar de que se generen riesgos y desgracias mucho más grandes, sobre todo con la vida de las personas y con las instalaciones petroleras. Pero antes estuvieron 9 de los policías heridos en las protestas. Tuvieron 3 minutos para dar su testimonio, uno de ellos sobre la retención de uniformados en Pujilí. Empezaron a topar los senos, nos empezaron a topar las partes íntimas, indicando de que nos querían violar. Lo mismo en la retención que vivieron en Calderón. Fui manoseada. Los golpearon con palos, piedras, les lanzaron gasolina y les anunciaron que los matarían. Y mi hijo me dice, mamá, no vayas porque yo no quiero que te maten, no quiero que te maten, mamá. Estuvo uno de los policías que perdió el ojo. También el coronel, que fue retenido en la Casa de la Cultura. Nos obligaron por los medios de comunicación, por los parlantes, a que mencionemos de que nos encontrábamos ahí voluntariamente. Los legisladores cuestionaron que estas situaciones no hayan sido señaladas por las organizaciones de derechos humanos. Defensores de derechos humanos que no han dicho una sola palabra, ni una sola palabra sobre lo que acabamos de escuchar. Otros legisladores recordaron, sin embargo, que hubo 9 muertos y más de 1000 heridos del lado civil. Están llenos de dolor, están en todas las gestiones producto de esta situación y no han venido a esta comisión. También estuvo el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Negó conversaciones con la prefecta Paola Pavón y dice que defendió siempre la democracia. La comisión continuará la recepción de testimonios la próxima semana. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan. Las protestas que ocurrieron entre el 3 y el 13 de octubre requirieron de la mediación de la Iglesia Católica, así como de la Organización de Naciones Unidas, para que el Ecuador se pacifique. Pero es eso lo que tenemos, un país pacificado, más no un país reconciliado. Y desde orillas distintas, hoy se insiste en que se debe aplicar uno y otro modelo económico, desde la legitimidad de un resultado electoral o desde la legitimidad de la movilización social. Nos acompaña Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y mediador entre la CONAIE y el gobierno. Antes de abordar los retos que tiene el país, Monseñor, le doy los buenos días y comencemos por el principio. Díganos cuál fue el rol que ustedes como mediadores desempeñaron en esos momentos críticos donde nadie daba su brazo a torcer. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que me concede de poder dialogar con ustedes y a través de estos medios con la ciudadanía que nos está escuchando. Yo distingo 3 momentos importantes en los que estuvimos presentes antes del encuentro, durante el encuentro y después del encuentro.
Antes del encuentro, nuestro papel como facilitadores y mediadores fue tratar de contactar con una parte y otra parte, y lo que yo denomino pues desarmar el corazón de miedos, de rabia, desarmar también la mente de prejuicios y por supuesto las manos de las armas contundentes que tenía en ese momento. Luego también tuvimos la oportunidad de estar presentes ya durante el encuentro. Ahí nuestro papel se limitó nuevamente pues a tratar de bajar los ánimos, de crear esas condiciones de confianza, de respeto, para que se llegue a un acuerdo. Y de hecho el resultado, sabemos, se llegó pues a consolidar, diríamos, en aquello que hemos llamado el Gran Acuerdo Nacional, en el sentido de que el gobierno, por un lado, decretó la derogación de aquella decisión que había tomado y a la vez también se planteó la elaboración de un nuevo decreto. Y luego nuestra participación ya pues ha continuado en el sentido de tratar de que las partes nuevamente se encontraran y pues llegaran a determinar aquel compromiso para el que ellos habían asumido libremente, pues continuar el diálogo. Vamos al segundo momento. Uno de los objetivos que lograron fue evitar que se haga referencia al vandalismo programado que se manifestaba en las calles, particularmente de Quito, de manera paralela a los reclamos justos que expresaban algunos sectores. ¿Qué pasó, monseñor, en esos 15 minutos de receso que se terminaron convirtiendo en 2 horas y de donde finalmente salió el acuerdo? Bueno, ese momento de receso, pausa, fue clave para llegar al acuerdo que había mencionado. Pues era el momento en que había que bajar definitivamente las tensiones, mirarse al rostro, poder estrecharse la mano y sobre todo yo diría la presión de toda una nación que estaba pendiente de lo que iba a pasar. Eso despertó esa gran responsabilidad que tenían las partes, de tal manera que no podían continuar en esas actitudes beligerantes. Y es así entonces como negociando de lado y lado, al final se llegó a ese gran acuerdo. Pero hubo problemas, si no lo hubieran resuelto en 15 minutos y no se hubieran tomado 2 horas. Bueno, lógicamente era muy difícil porque inclusive era un tema también de semántica, de terminología, qué palabras utilizar de tal manera que el concepto de derogación no se transformara en triunfo para unos y derrota para otros. Y es así entonces que la negociación, usted sabe, no es tan fácil hasta ponerse de acuerdo en la terminología, en los contenidos y luego pues en el compromiso ante los demás. Y el acuerdo señala lo siguiente, monseñor, lo siguiente, de manera textual. Queda sin efecto el decreto 883 y se procede de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permite una política de subsidios con un enfoque integral que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos ni a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorización. Yo le pregunto, monseñor, es decir, en esa reunión la CONAIE acordó que hay personas que no deben recibir ningún subsidio y otros a quienes se los deben mantener. Se lo pregunto porque en los actuales momentos, ayer Leonidas Issa ya decía una cosa distinta. Bueno, yo creo que el compromiso que se asumió era revisar el tema de los subsidios y específicamente de los combustibles. Y para eso entonces necesitaban de una mesa, como varias veces hemos mencionado, de personas técnicas, de personas que sepan de cálculos, de porcentajes y cómo redistribuir los subsidios en los distintos sectores, evitando lo que se ha dicho varias veces, que parte de ello no vaya al contrabando, ni tampoco a personas que sí podrían pagar la gasolina o los combustibles en el precio pues, internacional. De tal manera que ese fue el tema fundamental, preciso, y el que nosotros como mediadores o facilitadores nos comprometíamos a seguir acompañando. Pero mire usted las contradicciones, padre. Primero, la CONAIE exigía que el diálogo se transmita en vivo y ante las cámaras los discursos no eran precisamente conciliadores. Usted cuenta que en el receso y sin cámaras la postura fue distinta y se lograron bajar tensiones, bajar rabia, bajar ira. Luego se firma el acuerdo y ahora, ante las cámaras, la CONAIE insiste en una postura radical. De lo que usted nos cuenta, parecería que son las luces las que los empujan hacia el show y es en el off the record que aparece la coherencia. La CONAIE ha incumplido el acuerdo, monseñor, porque primero era derogar el 883 y participar en la elaboración de otro que lo sustituya. Pero resulta que, firmado ese acuerdo, ya no llegaban a las reuniones
exigieron que se destituyan ministros, que se liberen a personas detenidas, que se adopte el programa económico que presentaron inconstitucionalmente a nombre del pueblo, y entonces como que le falta un poco ya de lógica y de seriedad a este asunto. Bueno, nosotros también tenemos que decir a la ciudadanía que el 16 y el 17 de octubre convocamos a las partes para que trataran el tema específico, y concretamente el 16, que fue la reunión en la sede de las Naciones Unidas. Ahí los delegados de las 3 agrupaciones de pueblos de nacionalidades indígenas propusieron que antes de tratar el tema económico se debían considerar también temas de carácter judicial. Por ejemplo, las personas privadas de la libertad, los heridos, y también pues las personas que han perdido la vida. Pero nosotros decíamos, no es el momento oportuno para tratar esos temas. Entonces, al final, tanto la parte del gobierno vio conveniente invitar a representantes de nuevos poderes para que trataran esos temas. Y por eso aplazamos la reunión para el día 17 de octubre, y fue ya en la sede de la Conferencia Episcopal. En esa ocasión estuvieron presentes representantes de, por ejemplo, aquí tengo de donde nomás estuvieron presentes, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vinieron por una parte los delegados de la FENOCIN y la FEINE, pero los de la CONAIE ya no estuvieron presentes. Y esa fue la razón por la que nosotros nos vimos obligados, y todos estuvimos de acuerdo, en que se suspendieran las reuniones. Eso le quería preguntar, ¿los diálogos están suspendidos o están terminados por la no presentación de la CONAIE? Y ante el escenario que usted me comente, ¿cuál es el rol que la Iglesia Católica va a continuar desempeñando, o hasta allí nomás llegaron ustedes? Bueno, nosotros a partir de estos 2 hechos que acabo de mencionar rápidamente, pues el 22 de octubre enviamos un informe a las partes indicando que nosotros nos manteníamos en la predisposición de continuar acompañando siempre y cuando las partes pues nos invitaran o los pidieran. Pero como ustedes saben también, paralelamente, tanto el gobierno nacional como la CONAIE iniciaron otro tipo de encuentros. Y con justa razón, porque yo digo, porque no solamente estaba el sector indígena, sino habían muchos grupos, muchas presencias también que deberían presentar sus alternativas. De hecho, el gobierno nacional invitó a mesas de diálogos a varios grupos, a varios sectores de la sociedad, y la CONAIE se unió al Parlamento de los Pueblos, donde elaboraron una propuesta que fue entregada al gobierno el 31 de octubre. Entonces, en esas condiciones, nosotros como mediadores, como facilitadores, nos hemos quedado, pues, de alguna manera, primero satisfechos de haber hecho algo para que la paz en el país se volviera, para que se evitaran más daños económicos, para que se consolidara también el sistema democrático y quedara instituido el diálogo como camino. Pero estamos hasta ahí, de tal manera que nosotros como Naciones Unidas y Conferencia Episcopal pienso que hemos cumplido un deber, un aporte que solamente la ciudadanía sabrá valorar en sus justos conceptos. Monseñor, pero el gobierno por un lado insinúa que se tienen que tomar medidas de carácter económico, y la CONAIE dice frontalmente que si llega a tomarse una medida similar a la del decreto 883 volverán a las calles. El país está en paz hoy, pero no parece ser una paz real, sino más bien una suerte de ficción. Para construir, y usted concordará conmigo, se necesita voluntad de crear y no de entorpecer, proponer desde un consenso que involucre a todos y no solo a los amigos que piensan igual a uno. Y eso va para las dos partes. Hay que tener claro que el triunfo es el progreso de la sociedad y no solo que la contraparte retroceda. Entonces, Monseñor, ¿cómo hacemos que este país pacificado se convierta en un país reconciliado? Bueno, el señor presidente de la República había afirmado públicamente que no habrá decreto sin haber agotado todos los medios posibles para que el diálogo y el consenso se dé. Entonces yo creo que estamos en ese punto. Y la invitación sería nuevamente a que las partes se sienten a negociar y sean capaces de ceder y a la vez de aceptar, de tal manera que no podamos continuar en esa situación, y más aún con amenazas de un lado o del otro lado, que al final pueda desencadenar una nueva violencia social, lo cual creo que ya como ecuatorianos no estamos dispuestos ni a aceptar
ni apoyar de ninguna manera. Agradecemos la presencia y los criterios, por supuesto, de Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y mediador entre la CONAIE y el gobierno. Muchísimas gracias a ustedes. Y al volver, Henry Moreno, asambleísta independiente por Pastaza. El legislativo con tiempo en contra para debatir la ley de crecimiento económico. Ya volvemos. Andrés Vallejo, Katiuska King, Elizabeth Cabezas y Luis Espinosa Godet nos dirán si hay soluciones para la situación económica en Políticamente Correcto con Carlos Rojas y Claudia Roura, domingo 10:30 de la mañana. La pasión del fútbol no se transmite por las radios. Según el presidente de la República, la reforma no procede por ser expresamente contraria y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Esta lectura tiene sus detractores, entre ellos está Henry Moreno Guerrero, asambleísta independiente por Pastaza, legislador. Buenos días, ¿por qué cree usted que esta acción que se propone en la reforma sí procede? Mi estimado Lenin, buenos días, un saludo cordial. Permítame también saludar a la provincia de Pastaza, que se encuentra festejando un año más de vida provincial. Sí, le preguntaba, ¿por qué cree usted que sí debería, o por qué razón usted está en contra del veto que el presidente Lenín Moreno emitió en relación al comiso sin sentencia? Lenin, el mismo veto del presidente contradice en sus palabras desde el inicio de su gestión. Hablaba de una lucha frontal contra la corrupción, de una cirugía mayor, y cuando la Asamblea lo que hace es darle un quirófano especializado para que él haga su cirugía mayor, él no lo quiere tomar, lo veta, lo objeta, primeramente por inconstitucionalidad y en una segunda parte le hace una observación al texto. Lo que tratamos nosotros con el comiso sin sentencia es el tema de poder recuperar recursos robados y también el tema de poder recuperar otros bienes que se han puesto en nombre y en cabeza de otras personas. También alertar a la población acerca de que no se están realizando las acciones que son necesarias por parte de los operadores de justicia, no tienen las herramientas necesarias, por eso se estaba poniendo esta herramienta, y también para coadyuvar y colaborarle a la misma lucha que el gobierno nacional dice que está emprendiendo o ha emprendido contra la corrupción, pero que lastimosamente en las ejecutorias no se las ve así. Pero aquí ciertamente existe un conflicto porque la Constitución de la República en su artículo 76, numeral segundo, señala que se presumirá la inocencia de toda persona y que será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad, mientras resolución firme o sentencia ejecutoriada. Por otro lado, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 54 señala que los Estados partes considerarán la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de bienes sin que medie una sentencia. El presidente, por su parte, propone una tercera vía, que se amplíe la incautación para delitos de corrupción como el lavado de activos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o testaferrismo. ¿Por qué usted cree que con eso no alcanza para recuperar lo robado? Lenin, esto es un tema de estricto derecho y la norma la van a manejar los operadores de justicia. Lo que hablamos nosotros en el tema del comiso sin sentencia no tiene nada que ver con el tema de la responsabilidad o no penal que puede ser establecida dentro del juicio. Esta es una figura accesoria que no puede ser implementada de forma independiente. Es decir, es parte de un proceso penal. Pero aquí no atacamos la responsabilidad propiamente que se está discutiendo dentro del proceso penal. Estamos atacando la propiedad, la licitud. Que se demuestre, y eso está dentro de la norma, que se demuestre sí en una audiencia oral y contradictoria acerca de la proveniencia de los bienes. Es decir, que se justifique. Por ejemplo, alguien que tiene un delito, está siendo procesado por un delito de lavado de activos, por enriquecimiento ilícito, que fue un comerciante, que pueda justificar que de conformidad a sus ingresos tuvo, por ejemplo, algo que está a su nombre, una hacienda, un yate. Eso sí se puede determinar dentro de un comiso sin sentencia. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, previniendo que de pronto se vayan a ubicar o a colocar estos bienes mal habidos a nombre y a cabeza de otras personas. Lo que también tratamos nosotros de hacer a través de esta figura es que quienes están huidos de un proceso penal, ya con la aplicación de un comiso sin sentencia, tengan ese miedo de perder sus bienes y puedan volver a dar la cara para que el proceso penal siga de conformidad a lo que establecen las reglas del procedimiento penal. Pero eso digo, esta es una figura accesoria a lo que tiene que ver al procedimiento penal. Aquí no se discute todavía la presunción de inocencia que está garantizada por la Constitución. Lo que analizamos es la propiedad y la licitud de esos bienes.
Vamos ahora con el tema de la proforma presupuestaria. El gobierno dice que está cumpliendo con los imperativos constitucionales en salud y educación, pero hay recortes en los presupuestos de las universidades y entonces desde el oficialismo se habla de una optimización de recursos en tiempos de crisis. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer esfuerzos todos. Sí, la clase política tiene que ser la primera. Aquí tiene que haber una reducción de sueldos del jerárquico superior, asambleístas, presidente, ministros. Es decir, no podemos cargar, yo digo, el peso de una crisis sobre el hombro del pueblo más necesitado, del pueblo ecuatoriano, la gente que menos tiene. Entonces hay que realizar acciones para, creo yo, coadyuvar a superar esta crisis económica, cerrar la brecha fiscal. Pero, por ejemplo, en el proyecto que se está tratando de urgencia económica en la Asamblea Nacional, yo creo que no podemos cerrar los ojos y perder la oportunidad de hacer algo por la ciudadanía. No hay que olvidar que como asambleístas nosotros no tenemos competencia para proyectos, para iniciativa en materia económica, tributaria. Aquí sí podemos hacer nosotros el tema, y creo que esto está bien visto por la ciudadanía, el tema de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Eso beneficia a la productividad, el tema de la remisión de multas e intereses a la gente que tiene, a los jóvenes que tienen créditos educativos, a la gente que tiene deudas de buena fe con Ban Ecuador, con lo que era antes el Banco de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, darle incentivos tributarios al agro, incentivos legales, administrativos. Yo creo que hay cosas que sí podemos hacer. Pero también se genera un sinnúmero de impuestos y se elimina, por ejemplo, la posibilidad de que personas naturales ya no puedan deducir de sus impuestos aquellos rubros que hasta el día de hoy sí lo pueden hacer, y entonces hay ciertas distorsiones, ¿no? Por un lado, sí, como todo proyecto tiene incentivos, pero por otro lado también va golpeando el bolsillo de toda la gente. Sí, por eso digo, Lenin, las cosas negativas hay que dejarlas a un lado, pero no hay que cerrarse a un archivo total. Tenemos el tema de que de pronto se puede estigmatizar a ciertos ecuatorianos, castigar, digamos, su emprendimiento, castigar el tema de que hayan trabajado. Eso está ahí y eso se lo puede ir dejando de lado. También el tema de que se quiere obviar ciertas responsabilidades a quienes traigan capitales al Ecuador y no se pueda analizar bajo una responsabilidad penal de dónde provienen estos capitales, que bien podrían ser de la misma corrupción generada en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros en la Asamblea Nacional? Que en el informe para segundo debate se segmente todo este tipo de circunstancias negativas que ya la ciudadanía las percibe, pero también que segmentemos las cosas positivas que podamos hacer votar por el pueblo ecuatoriano. Eso es plenamente factible y está en la ley orgánica de la función legislativa. Pues son 404 artículos los que tiene este proyecto. Pero para eso somos asambleístas y ahí es responsabilidad de quienes están al frente de la comisión, preparar un buen informe en las cuales, y eso ya en el Pleno de la Asamblea Nacional se ha debatido y se ha dicho todo lo negativo de este proyecto, ¿sí? Pero eso puede estar ahí, segmentado. Y en la votación, nosotros creo que tenemos una enorme responsabilidad con los ciudadanos, con los ecuatorianos. Es decir, no podemos perder esta oportunidad en temas tributarios, en temas económicos, de hacer algo por la gente que en realidad necesita, sí, que la acción de la Asamblea, que la acción de los políticos se vea reflejada en la acción, obviamente, de la política del Estado. Según la programación presupuestaria cuatrianual, el país necesitará 24.128 millones de dólares para amortización de deuda hasta el 2023. Y a eso hay que sumarle el hecho de que todos los años se prevé, además, adquirir más deuda. El escenario sin duda es complicado y todos los sectores piden más recursos. ¿Qué propone usted, legislador? Mire, aquí hay acciones que el gobierno nacional y nosotros los asambleístas las podemos hacer. Yo digo, la reducción de sueldos del jerárquico superior, el tema de la renegociación de los contratos petroleros, el tema de la renegociación de los contratos con China, el tema de la renegociación también de los contratos con las operadoras de telefonía celular. También ahí existen muchos recursos. El tema de la lucha contra la corrupción. No podemos nosotros, y ahí también hay responsabilidad de la Asamblea Nacional, cuando estuvimos aprobando las reformas al COIP. No todos los asambleístas, pero sí la gran mayoría, votaron en contra de reforzar la figura de la incautación, que también le estábamos ampliando nosotros para delitos contra la corrupción. Yo creo que ahí también, en la lucha contra la corrupción, el mismo presidente del gobierno nacional ha señalado que se han perdido, pero
miles de millones de dólares por la corrupción, pero al momento están solamente algunos sindicados en los procesos penales y todavía no existen esas denuncias efectivas acerca de dónde o quiénes son los que tienen esos recursos robados. Son los criterios de Henry Moreno Guerrero, asambleísta independiente por Pastaza. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, la oportunidad. Y cuando regresemos, Yanine Cruz, asambleísta por el movimiento Creo, las enmiendas para la selección de fiscal y contralor, cómo garantizar su independencia. Enseguida estamos con ustedes. Una fábrica clausurada, aún operativa. ¿Hay irregularidades en esta empresa? ¿Acería poderosa? Visión 360, domingo 10:30 de la noche. Peugeot hasta el Black Friday. Ruge así de fuerte. Aprovecha los mejores parámetros para la distribución de recursos a las prefecturas. Nos acompaña a esta hora la asambleísta Yanine Cruz, legisladora de Creo por Loja, integrante de la comisión donde se discuten estos temas. Buenos días, legisladora, bienvenida a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, un abrazo a todo el país. Vamos por partes. ¿Cómo le aseguramos al Ecuador que no se caerá en el dedazo legislativo que caracterizaba al país del pasado, pero para evitar lo que pasaba antes a la hora de designar a las autoridades de control y para evitar que en el futuro una mayoría adecue la norma a sus intereses, a sus proyectos políticos? Le pregunto, ¿no es mejor incorporar el mecanismo de designación a la Constitución? Lenin, me parece indispensable señalar que son 15 artículos que se reforman en la Constitución frente a la enmienda presentada por ciertos legisladores para reducir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Evidentemente se tiene que buscar mecanismos y candados que permitan los filtros para designar a las autoridades. Pero esto no puede ir en la Constitución, sino una vez que la enmienda sea aprobada, debatida, socializada, obviamente, nosotros tenemos el compromiso con el país de reformar la ley orgánica de la función legislativa. Y en esta norma sí se debe buscar los mecanismos y cuáles serían los filtros para que la próxima asamblea, porque no va a ser esta, pueda elegir a las autoridades de control. Sí, pero reformar una ley es más fácil que reformar la Constitución, y eso una mayoría cualquiera viene y lo adecua a su proyecto político y hacen pues lo que les da la gana después. No, por eso nos toca a nosotros. Nosotros no podemos dejarle a la asamblea que viene el poder otorgar los mecanismos que les pueda convenir. Usted bien lo ha dicho, no queremos una asamblea que se convierta en el Congreso del pasado, donde al tinte de interés político ponían al contralor y al fiscal. Eso no podemos permitirlo. En la Constitución no pueden llegar a establecerse los mecanismos. Eso nosotros lo tenemos claro. Por lo tanto, una vez presentada pues esta enmienda, tenemos el compromiso, a la par de ir trabajando en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De esta manera demostraremos de que se tiene que cuidar la institucionalidad del Estado, pero también la democracia. Y esa reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecerá qué tipo de mecanismo de selección para las autoridades de control, fiscal, contralor. La transparencia, idoneidad, equidad, etcétera. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Siempre hemos escuchado que tiene que participar los veedores ciudadanos, la representación de la academia, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes podrían ser los veedores? En eso tenemos nosotros que llegar, obviamente, a establecer mínimas reglas para poder tener los filtros claros. Es decir, que se establezca el candado para que no se dé un sistema de poner el contralor a dedo, al fiscal a dedo y a todas las autoridades de control. Así que una vez nosotros analizado las diferentes socializaciones, propuestas de varios sectores, tanto de la Fiscalía, contralores, vendrán los delegados del Consejo de Participación Ciudadana, esta comisión de enmiendas tiene que preparar un informe, pero a la par no dejar de lado el poder buscar mecanismos para controlar que no se caiga en el Congreso del pasado. Pero, Janine, se han planteado al menos dos opciones. Uno, que sea una comisión de verificación, de cumplimiento de requisitos. Otros hablan, en cambio, del desarrollo de un proceso de calificación, de un concurso de méritos y oposición. ¿Y con cuál de estas dos líneas está usted? O si tiene una tercera, cuéntenos. A ver, en la enmienda se establece no solamente por parte de veedores ciudadanos, sino comisiones técnicas, comisiones internacionales. La pregunta es, ¿quién va a conformar estas comisiones técnicas? Evidentemente yo sí considero que se tiene que democratizar estos espacios, pero que vengan personas idóneas, personas que gocen de la confianza y que sean obviamente quienes nos ayuden a filtrar las personas adecuadas, con un precedente para que el país no
tenga terror de pasar obviamente por un sistema de impunidad. Y me parece que a la par va muy bien la propuesta del ex legislador Bernal, donde establece ciertos requisitos para poderse postular a fiscal. Por ejemplo, que en los 10 últimos años no haya tenido vínculo a ninguna organización política ni haya sido servidor público. De esta manera, de alguna manera, estamos tratando de transparentar que las personas que vayan gocen de esa confianza. Como Janine Cruz, yo estoy de acuerdo en que se tiene que mantener veedurías ciudadanas, participación de los diferentes sectores sociales. La prensa tiene que ser indispensable para saber quiénes son los que van a postularse y quiénes van a quedar de autoridades de control. La Asamblea Nacional, una comisión multipartidista, ojo, multipartidista, porque somos la primera fuerza política, representantes del país, tendremos la posibilidad en este caso de tener esa responsabilidad. No esta Asamblea, Lenin, sino la próxima Asamblea. ¿Por qué si se reforma el método de selección de fiscal, el método de selección de contralor, pero no del Consejo de la Judicatura, donde quirúrgica y estratégicamente el correísmo ejecutó la metida de manos a la justicia? ¿Por qué eso no lo tocan? Bueno, hablamos aquí de mérito realmente de oposición. En el pasado hemos visto cómo se ponían los jueces a dedo. Es evidente, este sistema de impunidad obedece a que los jueces tenían un tinte político y no un tinte de buscar transparencia y justicia en el país. En este caso, la veeduría tiene que ser parte de ir construyendo escenarios democráticos y transparentes. Lo primero que se tiene que garantizar es que las autoridades gocen de esa independencia y, por supuesto, buscar mecanismos para que estos concursos de mérito y oposición no sean al cálculo o al ojímetro del presidente de la República. No me está respondiendo, asambleísta, por qué razón sí están empeñados en reformar la manera como se selecciona al fiscal, reformar la manera como se selecciona al contralor, pero al Consejo de la Judicatura lo dejan allí como si todo estuviera bien en ese escenario en donde el correísmo ejecutó la metida de manos en la justicia. Lenin, porque la enmienda plantea la reforma de estos 15 artículos y la Corte Constitucional analizó esta sentencia de acuerdo a lo presentado por los legisladores. Así que, de acuerdo a estos artículos que se reforman, buscan obviamente esos mecanismos. Eso es lo que nosotros tenemos para debatir. Así Pero que sin duda nosotros pueden hacer más. A la posibilidad. Sin duda pueden Claro, hacer más. Y por si quisieran supuesto. reformarlo, tienen incluso otros mecanismos que la misma Constitución permite para reformar también aquello. Porque a cuenta de que la Corte Constitucional, sí, no se toca a sí mismo y tampoco al Consejo de la Judicatura. ¿No les resulta, aunque sea extraño, aquello? No. Recién estamos iniciando el debate de las enmiendas. Tenemos un año para hacerlo. Y felicito obviamente que dentro de su preocupación esté estos temas de la Corte Constitucional. Nosotros vamos a abrir el espectro para que el debate tenga la posibilidad de dar los mejores insumos. Lo que queremos es buscar mecanismos de transparencia. Al país tanto daño le ha hecho esta impunidad. Y mire, la situación económica es desastrosa justamente por eso. Ahora, vamos a la otra enmienda, la de los recursos para las prefecturas. ¿Cómo ser más justos? Pero sobre todo, asambleísta, y en función del tiempo, le hago una segunda pregunta. La Asociación de Municipalidades del Ecuador les ha expresado sus temores. Ellos dicen que la enmienda, o creen que la enmienda podría afectar las asignaciones que hoy reciben. Bueno, primero, el precio de la desigualdad es afectar a la economía, buscar desigualdades. Y yo quiero señalar algo. Dentro del dictamen de la enmienda, emitida obviamente por la Corte Constitucional, hablamos de la reforma del artículo 272. Y esto habla a los parámetros para establecer el presupuesto a los GAT provinciales. No hablamos de los municipales. Por lo tanto, esto no afectaría para nada a los municipios y más bien nosotros tenemos que entender lo último que ha pasado en el país. Esa conmoción del sector rural obedece justamente a que siempre se ha gobernado dándole la espalda al sector rural. Hay que buscar justicia, sí, frente al desempleo, frente a la falta de posibilidad de que en los sectores rurales muchos menores no pueden acceder a centros educativos, de que nuestros productores no pueden llevar sus productos por la falta, obviamente, pero de esta reforma porcentaje económico para ¿de cuánto, el porcentaje. A ver, no. El 272 establece un nuevo parámetro. Se calcula en este caso el tamaño de la densidad poblacional, necesidades básicas y satisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida. Adicional a esto, estoy proponiendo de que se incluya un parámetro que es el número de kilómetros de vialidad rural perteneciente a los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales son los encargados de tener la responsabilidad vial rural. Entonces, para que sea una fórmula equitativa, nosotros tenemos que plantear cuáles son las necesidades del sector rural.
Aquí el Consejo de Competencias tiene la responsabilidad, obviamente, de otorgar una mejor fórmula para buscar equidad al sector rural. Agradecemos a Yanin Cruz, asambleísta de Creo por la provincia de Loja, por estar aquí en Contacto Directo. Qué gusto, Lenin. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Lenin. Amigos, nos vemos el próximo viernes. Y el día de mañana a respaldar a Independiente del Valle en esa importante final continental que jugará en Asunción del Paraguay contra el Colón de Argentina. Éxitos para Independiente. Red de estafadores en varias provincias del país. Les pedían a sus víctimas hasta $12.000 con la promesa de ingresarlas a las Fuerzas Armadas.